ginecólogo pediatra de la Universidad Autónoma de México y tiene un doctorado en infecciones tropicales. Y vamos a tener una sesión chévere, interactiva, sorprendente, de casos clínicos de interés en infectología pediátrica. Bienvenido, Wilfrido. Interactivo. Bueno, muy buenas. Buenas. Voy a decir como dijo Juan Carlos Coronel, ¿no almorzaron? ¿No tienen merienda? No voy a cantar, perdón, pero no voy a cantar. Bueno, primero que nada, agradecerle a la Sociedad Colombiana de Pediatría la invitación por compartir con ustedes hasta esta hora del día, un viernes. Entonces empecemos. Ok. Ese es mi conflicto de interés. No tengo conflicto de interés en esta charla hoy. Y empezamos. Ok, la intención de los casos clínicos realmente es lo que ahorita estamos haciendo, lo que estamos teniendo. Espero que les sirva para ustedes en algunas de sus conductas, que de pronto si no lo han sospechado lo sospechen. Y de verdad es solamente compartir las cosas y que de pronto sea mucho mejor el abordaje de los pacientes. No quiere decir que nosotros seamos la panacea, sino que realmente la forma de abordar a los pacientes es una forma interdisciplinaria. Voy a empezar por este que le he llamado el más suave para ambientar. Ok, este es un paciente y agradezco a la doctora Lilian que está por aquí de Santa Marta, que lo haya compartido y que lo haya comentado conmigo. Miren la fecha, 23 de junio, 23 de junio, y ahí pongo la hora por algo. Este paciente ingresó o consultó a las 11:46 de la mañana. Todos pueden mirar que tiene un día de evolución, pero revisando la historia prácticamente fue menos de un día de evolución, que consistió en lo siguiente. Miren eso, picos febriles, náuseas, dolor abdominal y torácico, que ahorita vamos a mirar el dolor abdominal que fue mucho más intenso, desvanecimiento y somnolencia. Ese fue su cuadro clínico inicial. Picos febriles, náusea, dolor torácico, posteriormente dolor abdominal, desvanecimiento y somnolencia. Manejo sintomático sin mejoría, y al examen físico lo positivo era una somnolencia y el resto del examen físico completamente normal. Así lo traduzco tal cual como está en la historia clínica. Y miren lo que sigue, lo que está planteado en la historia clínica. Es un paciente que tiene un hemograma completamente normal. Llama la atención que tiene una creatinina en 2.5. La PCR está negativa. Miren el ácido láctico 9.8 milosmoles. Inmediatamente el médico dice que puede tener una disfunción desde el punto de vista de su perfusión. Miren posteriormente el ácido láctico a donde se sube 15, troponinas normales, gases arteriales, lo que muestro allí, PCO2 bajo, pero igualmente bicarbonato bajo, resto normal. Y miren que se reinterroga al paciente y presenta dolor abdominal, intenso, picos febriles, dolor torácico y somnolencia. Y al examen físico lo positivo es la somnolencia, ¿de acuerdo? Y lo que acabo de decir. Alguien ayer dijo, ¿a mí con qué más me relacionan? Con meningo, ¿cierto? Ok, miren que el cuadro clínico es picos febriles, dolor abdominal, torácico, y en este caso se hace descartar meningitis. Miren la procalcitonina en 39, le ordenaron un TAC de cráneo, le iniciaron manejo pensando en un compromiso encefálico con ceftriaxona más aciclovir. El paciente tiene una evolución no adecuada, con convulsiones, igualmente que se catalogan como fasciculación. Miren que está espástico con rigidez de nuca, igualmente necesidad de oxígeno, y amplían el cubrimiento a vancomicina más meropenem por el compromiso encefálico. Ok, esa es la función lumbar. Miren la función lumbar. La glucosa está en 27, realmente baja. Miren lo importante acá, tiene leucocitos 0. Y no es que no tenga ningún compromiso encefálico, sino tener leucocitos 0 con un compromiso encefálico, ese paciente está realmente mal.
¿Por qué? Porque no hay migración de polimorfo al sitio de la infección y eso se traduce a muy mal pronóstico. Y ese es el GRAM del líquido cefalorraquídeo, diplococo gram negativo. Entonces, diplococo gram negativo, pacientes con picos febriles, dolor abdominal, con dolor torácico y lo demás, uno empieza a pensar que probablemente es un meningo, ¿cierto? Y miren lo que pasa, no pretendo que lean todo, pero miren lo que pasa. El paciente presenta parada cardiorrespiratoria, máximo 7 a 8 paradas cardiorrespiratorias. Posteriormente pasa la UCI, es intubado, pero miren lo que pasa durante toda la intubación. Lo aspiran, lo intuban, todo lo demás. Y el paciente, igualmente, esas son las impresiones diagnósticas. Se aborda, como les dije, y fallece en menos de 12 horas del ingreso, aproximadamente entre 24 a 36 horas de iniciados los síntomas. Se los he repetido 1000 veces, 1000 veces. El meningo no da espera, en menos de 24 horas usted no tiene paciente. ¿Sabe qué resultó? Esas son las lesiones del paciente. Miren las lesiones purpúricas, pero en una persona de tez morena es a veces difícil diferenciarla. Esa es la presentación de las lesiones a nivel de las extremidades. Y miren el film array, una Neisseria meningitidis. Entonces este paciente es un adolescente que falleció igualmente por una meningococemia, hizo un compromiso encefálico sin leucocitos a nivel del sistema nervioso central, ¿sí? De muy mal pronóstico, y miren que falleció a las 12 horas de haber ingresado al hospital, tal cual como se describe en la literatura. Esta es una patología, y sigo insistiendo, y miren qué de fecha es de ahorita, de final de junio. Esta es una patología de baja incidencia, pero de alta mortalidad, siempre me van a escuchar decirlo, ¿de acuerdo? Y esta patología no da espera. Exactamente como usted ve en el reloj, así le pasó al paciente. En menos de 24 horas el paciente había fallecido y pasó por todas estas etapas, ¿de acuerdo? Así tal cual como se describe. Y en los adolescentes, nuevamente insistimos, en los adolescentes la presentación es atípica. Dolor abdominal, fiebre y mucho dolor en miembros inferiores. Además de eso, está asociado con otros complejos que son de un comportamiento atípico, como lo vieron en el transcurso de estos 2 días. Y para que vean que no todos los serogrupos pueden tener una presentación atípica, no es característico del W. Miren que nosotros tenemos acá también B, C y Y, pero el complejo clonal más relacionado es el complejo ST11. Seguimos en la ambientación. ¿Vieron cuál era el cuadro clínico del paciente? Un adolescente de 16 años con picos febriles, dolor abdominal, alteración de la conciencia. Y ahorita les voy a mostrar este otro paciente. Miren cuántos años tiene. 16 años, ¿de acuerdo? Masculino. Miren la evolución, el cuadro clínico. 3 días de picos febriles asociado a dolor abdominal, diarrea. Y usted va a decir, este tipo va a hablar todo el día aquí de meningococemia o meningococo. Van a ver ustedes que no es tan fácil hacer el diagnóstico. Y yo les digo nuevamente, los respetos a ustedes cuando ustedes están en la urgencia y se enfrentan con un paciente febril, dolor abdominal, artromialgia y cefalea. Miren que es el mismo paciente, tiene hasta la misma edad. Picos febriles, dolor abdominal y diarrea. Mialgias. Y miren lo otro, lesiones en pie izquierdo, muslo, mano izquierda. A ver, ¿eso con qué se come? Meningococemia, ¿sí o no? Ok, no traguen entero. Tienen que mirar y hacer manejo interdisciplinario. Ahorita van a ver dónde va a terminar este paciente. Miren qué luce séptico y con alteración del sensorio. ¿Ustedes creen que le estoy copiando la historia clínica anterior? No se las estoy copiando. Es otro paciente. Y la fecha de ingreso de este paciente, y este paciente todavía está hospitalizado, fue ahorita en junio también. Y miren además, procalcitonina en 9, leucocitos en 10.000, plaquetas en 100.000,
TPT prolongado, paciente ligeramente alterado del sensorio, y miren la CPK en 500. Estas son las lesiones del paciente en el pie, ¿de acuerdo? ¿Qué hicimos? Esa fue nuestra impresión diagnóstica, síndrome de meningococo light, en el cual puede incluirse Haemophilus influenza tipo B, Staphylo aureus, meningo, micoplasma o influenza. No sabíamos qué tenía, pero fíjense que estamos en el trópico, está en Cartagena y es la misma historia clínica que les presenté anteriormente. Ok, miren la punción lumbar, tiene muchos eritros, lástima que no la vean hasta allá atrás, tiene leucos en 200 algo, pero la glucosa está en 44. El líquido cefalorraquídeo, el cultivo fue negativo, el film array fue negativo. Y miren esa muestra a las 8 horas de incubación, hemocultivos positivos para un coco gram positivo. Hemocultivos positivos para un coco gram positivo. Y miren lo que detectó el film array de sepsis. Es decir, nosotros le hicimos hemocultivos que reportaron a las 8 horas positivo y el film array de sepsis lo tuvimos a las 2 horas. Y miren qué está reportando el film array de sepsis. Staphylo aureus. Y miren ahí arriba que dice un gen que es el MREJ, que es específico para saber si es un MIRSA o no. Y dice negativo. Es decir, que tengo enfrente un paciente con una estafilococemia por un estafilo meticilino sensible, no resistente. Inmediatamente, este paciente, estos son los hemocultivos. Miren los hemocultivos, tiene cefoxitina negativo, tiene gen MEC-A negativo, es un meticilino sensible. ¿Qué hicimos? De la ceftriaxona banco que se empezó, cambiamos a cefazolina. El paciente continuó con cefazolina, negativizó los cultivos a las 48 y 72 horas. Negativo los cultivos a las 48 y 72 horas. Y miren, el día 18 de junio, que llevaba aproximadamente una semana con cefazolina, le hicimos un ecocardio, porque los ecocardios anteriores estaban negativos. Y miren los ecocardios. El ecocardio muestra una vegetación en la válvula mitral. ¿De acuerdo? Es decir, este paciente tiene una endocarditis infecciosa por un estafilo meticilino sensible. Seguimos y mira lo que tiene, un absceso cerebral secundario a los émbolos sépticos por el estafilo meticilino sensible. Cuando tuvimos la endocarditis y lo demás, cambiamos, en vista que llevaba 7 días con cefazolina, cambiamos a lo que les voy a decir ahorita, que es por lo cual traigo este caso. Entonces, los hemocultivos se reportaron negativos inicialmente cuando estaba con cefazolina, pero posteriormente, miren que se hacen positivos y eso se llama skip fenómeno. Ténganlo en cuenta. La literatura menciona que cuando usted tiene una bacteremia por estafilo, se puede conformar con un set de hemocultivos de control que diga negativo y usted ha erradicado la bacteremia. Ojo, no se quede tan tranquilo con tener un hemocultivo de control negativo y decir que erradiqué la bacteremia. Este paciente tuvo hemocultivos negativos y ahora les voy a mostrar nuevamente los hemocultivos positivos después de 7 días de cefazolina. Eso se llama skip fenómeno. Sucede solamente en estafilo. Primero los hemocultivos negativos y posteriormente los hemocultivos positivos. ¿Qué hicimos? Este es el paciente, mírenlo. Este es el paciente, fue llevado a cirugía cardiovascular, reemplazo de toda la válvula mitral. Reemplazo de toda la válvula mitral. Miren los émbolos sépticos a nivel del pie y también hizo émbolos sépticos en los dedos. ¿Qué hicimos? Cambiamos a oxacilina más ertapenem por persistencia de bacteremia por estafilo meticilino sensible. Y usted va a decir, ¿cómo se come eso de oxacilina más ertapenem? El paciente estaba negativo, se volvió nuevamente positivo los hemocultivos a pesar de 7 días de cefazolina y cambiamos por bacteremia persistente a oxacilina ertapenem. Por eso les traigo este caso hoy. Este es el cultivo de la válvula mitral. Miren, es el mismo estafilo meticilino sensible, pero aquí está
¿por qué cambiamos e hicimos la combinación de oxacilina más ertapenem? Pocos casos, pocas publicaciones. En bacteremia persistente por estafilometicilino sensible tiene muy pocas opciones uno, y esta es una opción: combinar el beta-lactámico o 2-beta-lactámico como ertapenem oxacilina o ertapenem más cefazolina. ¿Cuál es la razón? Esta es la razón. En endocarditis, por ejemplo, miren que la terapia combinada de cefazolina y ertapenem es la que disminuye el inóculo bacteriano además. Pero miren qué es lo importante del ertapenem. El estafilo tiene 4 PBPs principales, pero miren que las más potentes son la 2 y la 1. ¿Qué pasa con el ertapenem? Es esto. Esto es para que miren por qué estamos combinando ertapenem con oxacilina o ertapenem con cefazolina. Es porque la complementación de cubrimiento de PBP, el carbapenémico tiene mucha más afinidad por la PBP1, pero además de eso, con la cefazolina o oxacilina cubre la PBP2. Eso es una de las razones para combinar ertapenem con oxacilina. Y además de eso, miren que la combinación es la que mejor disminuye el inóculo bacteriano. Pero además de eso, miren cómo hace la mayor cantidad de muerte del estafilo combinando ertapenem más oxacilina o ertapenem más cefazolina. Y además de eso, estimula el sistema inmune para combatir al estafilo. Esa es una de las razones. Cuando usted tenga estafilometicilino sensible persistente en bacteremia, las opciones son un beta-lactámico como oxacilina o cefazolina más ertapenem. O este es otro publicación, 5 casos de salvamento de cestaroline más cefazolina o cestaroline más oxacilina. Ojo, en meticilino sensible. No estoy hablando de meticilino resistente, ¿de acuerdo? Ahora vamos para el combo 1. Le he llamado el combo 1 por esto. Miren, ese es un paciente masculino. Miren la expresión del paciente. ¿De acuerdo? Fecha de ingreso 8 de junio. De Cartagena, pero había ido a otra parte. Cuadro clínico de 3 días de evolución, fiebre cuantificada en 40, escalofrío asociada a cefalea, punzante, intensa, náusea. Y miren que lo resalto con verde. 2 deposiciones líquidas, sin moco, sin sangre, con dolor abdominal en fosa ilíaca derecha y hipogástrico. Llevamos 3 pacientes con lo mismo. ¿Qué necesitamos? Al doctor House, ¿sí o no? Esto es duro. En serio que es duro. Miren el cuadro clínico. Es muy similar. O sea, créanme que necesitamos no sé cuántas más herramientas para poder decidir qué tiene el paciente. Entonces, miren lo importante de la historia clínica. Aquí les traigo lo importante de la historia clínica. Este paciente recientemente viajó a Zaragoza, Antioquia, hace una semana. Y miren eso. Entonces, ¿cómo tengo que abordar a este paciente? Sindromáticamente. Este paciente tiene fiebre, pero puede tener fiebre más todo esto. ¿Qué es todo esto? Indiferenciada, RAS, trombocitopenia, encefalopatías, disfunción orgánica múltiple. Este paciente que tenía, aquí lo vamos a ver. Dolor abdominal, diarrea, fiebre y esplenomegalia. Tenía un vaso palpable. Entonces, lo tengo que encajar dentro de esto que es fiebre indiferenciada: malaria, fiebre tifoidea, leptospira, dengue, chaga. Acuérdense de esto. Miren el hemograma. Lo importante que les resalto aquí es las plaquetas en 132.000. Miren los leucos, ¿de acuerdo? 4.400. Ahora, tengo fiebre y una probable encefalopatía porque el paciente está con mucha docefalea y mucha alteración del sensorio. Entonces aquí entra malaria, virus de herpes, neumococo, fiebre tifoidea. O miren todo esto, fiebre y trombocitopenia, todo lo que entra. Este paciente, ¿qué resultó? Pues yo creo que aquí están los residentes de Infecto que estaban conmigo rotando hasta el 1 de julio. Sospecha de malaria complicada y preocupado del compromiso del sistema nervioso central.
A este paciente se le hizo una gota gruesa y miren, 8.000 formas de Plasmodium viva. Este paciente siguió somnoliento, siguió mal, mucha cefalea intensa y por la plaquetopenia se consideró una malaria severa, que es diferente a Plasmodium falciparum. Léanlo bien. Entonces este paciente lo entramos a la unidad de intermedio, le pusimos artesunato intravenoso y miren, a las 48 horas afebril, en mejor estado. Después pasamos a cloroquina con primaquina y se dio egreso a los 7 días. El mismo cuadro, iban 3 pacientes iguales. Entonces, ¿qué tenemos? Eso, malaria severa, acuérdense cuál es la triada: anemia, compromiso respiratorio o cerebral, y esto es lo que les traigo aquí. Venimos en descenso de malaria, y miren que ahí hay un repunte en el 2019. Imagínense quién dio el repunte del 2019. Venezuela, Brasil y Colombia. Es decir, vamos hacia arriba y los demás van hacia abajo en casos de malaria. Ahora miren cómo estamos al 2023, 2022 al final. Estamos un poquito allí en el límite superior del canal endémico. Y miren eso, y que se está presentando compromiso encefálico mucho más por Plasmodium viva que por falciparum. Así que ojo con el Plasmodium viva en este momento. Vamos para el combo 2, ¿vale? Me quedan 8 minutos. Esto es un niño adolescente de 14 años. Miren las fechas. Solamente quiero que miren la fecha y la edad. 14 años, 8 meses, de Cartagena. Tiene muchos días con fiebre y tos. Les voy a mostrar 3 casos seguidos con la misma sintomatología. Miren, tos húmeda, picos febriles, nocturno, aproximadamente de 39 grados, una neumonía que la consideraron bilateral y lo remitieron a pediatría. Esa es la placa, esa es la radiografía. Miren el compromiso del emitor derecho y ahorita les voy a mostrar la tomografía. Miren la tomografía. Ojo, les voy a mostrar solamente 3 casos de todos los que tenemos de ahorita de 3 semanas para acá. Miren esa tomografía y miren cómo lo reportan. Ahora les voy a mostrar este otro paciente, 16 años, ¿sí o no? De Cartagena, tiene fiebre y tos, 2 semanas de evolución con tos, picos febriles, radiografía de tórax con una neumonía izquierda. Ojo que no le estoy mostrando la misma radiografía y la misma tomografía. La anterior era izquierda, perdón, derecha. Esta es izquierda. Miren el compromiso izquierdo del emitora. ¿De acuerdo? Ahora les voy a mostrar este otro paciente, 19 años, de Cartagena, 4 de julio, así, calientito, 4 de julio. Tos, síndrome constitucional, pérdida de peso y consultó por hemoptisis, que lo confundieron por hematemesis. Y así consultó. Miren la tomografía. Compromiso bilateral. ¿Saben qué tienen los 3 en conjunto? Miren qué tienen los 3 en conjunto. Miren, lástima que no los vean. Este es el primer paciente, baciloscopia positiva. El segundo paciente, baciloscopia positiva. El tercer paciente, baciloscopia positiva. Los que tienen tuberculosis pulmonar. Y además de eso, un Ginesper, de acuerdo con sensibilidad a rifampicina y a isoniazida. ¿Qué les quiero traer? Ojo con la tuberculosis en los adolescentes. Estamos teniendo muchos casos, no sé si ustedes no los están viendo, pero nosotros sí. Y miren que se está asociando con esto que se llama tuberculosis pulmonar tipo adulto. Y son bacilíferos. Ojo con esto, ¿de acuerdo? Ojo con esto porque estamos viendo también resistencia a los antifímicos. Es solamente para hacerle un poquito de preocupación, que no todo es neumonía bacteriana o viral. Ojo con la evolución que estamos teniendo de estos casos. Ahora les voy a mostrar, lástima que se pasó la diapositiva anterior del combo 2. Ahorita les voy a mostrar 2 pacientes muy similares. Miren la edad, 8 años. Miren el cuadro clínico. Miren la fecha de ingreso, 23 de mayo. Ojo,
23 de mayo. Miren con qué ingresó: fiebre alta sostenida, cefalea, 3 días que inicia con dolor franco en miembros inferiores, sobre todo en área de pantorrilla. A ustedes le comentan eso y dice, este paciente tiene una leptospira o un dengue. Miren que dice dificultad para caminar. ¿Sabes cómo ingresó este paciente a la urgencia? Prácticamente cargado, porque no podía caminar. A mí me ingresa un paciente a la urgencia de esta manera y pienso en una leptospirosis, ¿de acuerdo? O un chikungunya. Ojo con el chikungunya, ¿de acuerdo? Entonces, miren que tiene un cuadro respiratorio frecuente y miren el hemograma, leucopenia, y miren eso, CPK en 26.000. Esto tiene una leptospira hasta que no se muestre lo contrario, que la leptospira no cursa con leucopenia, ¿de acuerdo? Ahora miren este otro paciente, 7 años. ¿Saben por qué lo copié directamente de la historia clínica? Porque dirían, este tipo nada más copia y nomás cambia de la edad y ya. No, 7 años. Miren la fecha de ingreso, 23 de mayo. La otra fecha de ingreso era el 23 de mayo. Y miren esta paciente, pico febril de 39, manejada con Advil sin mejoría. Y miren lo que dice aquí, empeoramiento del dolor en las pantorrillas que dificulta para la marcha. ¿Sabe qué tuvieron esos pacientes? Los dos, aunque no puedo traer todos los casos porque tuvimos muchos más. Para influenza 1 y 3 positivo. Pilma-Ray, influenza B. Lo que dijimos en el día de ayer. Entonces, ojo que influenza no es solamente compromiso pulmonar. ¿De acuerdo? Entonces, por eso, esta diapositiva se las mostré ayer, en los cuales hay picos de influenza B que estamos teniendo más, asociada con miositis. ¿De acuerdo? Me quedan 3 minutos. ¿Quieren un bono? Un bono. Uno solo. Vale. Este es el bono. Así llegamos a la UCI, a la unidad de cuidados intensivos, viendo a este paciente con un toldillo en la unidad de cuidados intensivos. Si ustedes ven un toldillo en la unidad de cuidados intensivos, ¿qué piensan? ¿Tiene un dengue? Miren los signos vitales, está taquicárdico y tiene tensión arterial en el límite allí. Y este es el paciente, miren. Miren que le están tocando el abdomen, ese es el residente de intensivo que rota conmigo, de cuidado crítico, y le está tocando el abdomen, y miren, o sea, medio lo palpa, y es muchísimo dolor, ¿de acuerdo? Muchísimo dolor. No es un adolescente, ya es un adulto. Miren el cuadro clínico, es un paciente de 53 años, pero ¿por qué se lo traigo? Porque es que aquí hay mucha gente igual. 5 días de evolución. 5 días de evolución. ¿Consistente en qué? Miren, dolor abdominal de moderada intensidad, 8/10. Además de eso, asociado a picos febriles, vómito, mialgia, artralgia y miren, deposiciones melénicas. ¿Qué es? Quiero que digan qué es. Dengue, meningo, lo que ustedes quieran. A ver, ¿quién sube la mano y dice que tiene este paciente? Sin contar lo que les voy a decir ahorita. ¿Cómo se van a atrever? Esto es imposible. Miren ahora el hemograma. Tiene 25.000 leucos. Miren ahora las plaquetas. Tiene 41.000 plaquetas. Miren las bilirrubinas aumentadas a expensas de la directa. Y tiene un compromiso renal. Ahora miren, este paciente, ¿quiénes son de intensivos aquí? Miren este paciente, entró en ventilación mecánica y miren cuánto le pusieron de soporte vasopresor. Noradrenalina, vasopresina, dobutamina, terminó en azul de metileno porque no subía la tensión arterial y le pusieron también telbifrafina. Y miren, levosimendan, ¿saben por qué? Porque el ecocardio mostraba una fracción de eyección del 25 al 30%. ¿Y saben cuánto estaban las troponinas? En 4 puntos y algo.
¿Y saben cuánto estaba el dímero D? En 25.000. Es decir, que el paciente tenía una miocarditis. Ahora, miren la CPK en 5.000. ¿Saben qué tenía el paciente? ¿Qué tiene el paciente? Una leptospirosis. Está metido en la unidad de cuidado intensivo y ahorita está en falla hepática. Tiene un síndrome de Weil, una mortalidad más del 20%. Entonces, ¿cuál es la moraleja de hoy? Y ya tengo ahí 000 y acabé. Es que no todo dolor abdominal, fiebre, diarrea, cefalea, artromialgia es meningo. Así que vayan quitándome el rótulo de meningo, ¿de acuerdo? Porque esto no es así. ¿Cuál es la otra parte que quiero decirle? Créanme que necesitamos mucha herramienta diagnóstica y manejo interdisciplinario para manejar los pacientes. De lo contrario, se nos van a seguir yendo los pacientes. Muchísimas gracias. Muchas gracias a todos y muchas gracias al doctor Wilfrido Coronel. Nos vemos mañana en una nueva jornada, en la última jornada de este Congreso Nacional de Pediatría y bueno, a seguir disfrutando Barranquilla.